Julio César. Un hombre que evoca grandeza, ambición y traición. Un líder que conquistó tierras, desafió al Senado y convirtió a Roma en la potencia más poderosa del mundo antiguo. Su ascenso al poder cambiaría la historia para siempre, marcando el final de la República y el nacimiento de un imperio. Pero también lo llevó a su trágico final, apuñalado por aquellos en quienes más confiaba. Esta es la historia de Julio César, el hombre que desafió a Roma y ganó, pero pagó el precio definitivo. Julio César nació entre el 12 y 13 de julio del año 100 a.C., en el seno de la gens Julia, una antigua familia patricia con un linaje noble, pero con escasa fortuna. Su padre, Cayo Julio César, era un político romano de rango medio. Su madre, Aurelia, era una mujer inteligente y con una fuerte personalidad, que influyó mucho en la educación de su hijo. Su familia decía descender de Eneas, hijo de la diosa Venus, lo que le daba un aire casi divino. Pero eso no le bastaba. César recibió la mejor educación disponible para la nobleza romana. Estudió oratoria con los mejores retóricos griegos, historia y filosofía con estudiosos en Roma y en Rodas, estrategia militar y política, aprendiendo de los grandes generales de la República. Desde pequeño, César fue testigo de la violencia política que dominaba a Roma. Su tío, Cayo Mario, era un influyente general y líder de los populares, la facción política que luchaba contra el control del Senado. Mario le enseñó que el poder no se pedía, se tomaba. Pero en el año 85 a.C., su mundo cambió. Cayo Mario murió y Sila, su enemigo, tomó el control de Roma. Su primera orden: eliminar a César. Con solo 16 años, Julio César tuvo que huir para salvar su vida. Pero César era astuto. Sobornó a algunos oficiales y logró escapar de Roma. Viajó por Asia Menor y se unió al ejército, donde rápidamente se hizo un nombre como un gran comandante. Fue durante esta época que ocurrió un episodio legendario. Mientras viajaba hacia Rodas, César fue capturado por piratas cilicios. Le pidieron un rescate de 20 talentos de plata, pero él, riéndose, les dijo que pidieran 50 talentos, porque valía mucho más. Durante 38 días, convivió con los piratas, pero les advirtió que cuando lo liberaran, los encontraría y los mataría a todos. Cumplió su promesa. Apenas fue liberado, organizando una flota, los capturó y los crucificó a todos. Durante su exilio, se convirtió en soldado y destacó por su valentía. Pero su ambición lo llevó de regreso a Roma, donde comenzó su ascenso político. Sabía que la clave del poder estaba en las alianzas, así que unió fuerzas con dos de los hombres más influyentes de Roma: Pompeyo, el general más poderoso; Craso, el hombre más rico. Juntos, formaron el primer triunvirato, una alianza secreta que le permitió a César resurgir Roma desde las sombras. Fue entonces cuando se le otorgó el mando de la Galia, una vasta región rebelde. Pero en lugar de gobernarla pacíficamente, decidió conquistarla. Así comenzó una de las campañas militares más impresionantes de la historia. Durante 8 años, César aplastó tribus galas, enfrentándose a un líder formidable, Vercingétorix. La batalla final ocurrió en Alesia, donde 60.000 romanos se sentaron a 80.000 galos. Cuando la victoria de los galos parecía segura, César hizo lo imposible y ganó. Esta victoria lo convirtió en un dios entre sus hombres, pero en un enemigo para el Senado. Le ordenaron regresar a Roma sin su ejército. ¿Qué hizo? Cruzó el Rubicón con sus tropas y declaró la guerra a la República. Alea iacta est. La suerte está echada. La guerra civil había comenzado. Tras derrotar a Pompeyo, César viajó a Egipto, donde conoció a Cleopatra, la reina de 21 años que buscaba recuperar su trono. Cleopatra supo cómo seducirlo. Se hizo llevar hasta él, envuelta en una alfombra, y lo conquistó.
César, impresionado por su inteligencia y belleza, la ayudó a derrotar a su hermano Ptolomeo XIII. Tuvieron un hijo, Cesarión, pero César nunca lo reconoció oficialmente. Anexó Egipto a Roma, asegurando su control sobre las riquezas del Nilo. Pero mientras disfrutaba del lujo egipcio, sus enemigos conspiraban en Roma. Julio César tuvo 3 esposas oficiales, pero también varias amantes influyentes. Aunque el matrimonio en la antigua Roma era en gran parte una herramienta política, cada una de sus esposas complementó un papel importante en su vida y carrera. ¿Quiénes fueron las mujeres de César? ¿Fueron simplemente piezas en su ajedrez político o jugaron un papel más importante en su vida y en su ascenso al poder? El primer matrimonio de César no fue una simple unión por conveniencia. Fue su primer gran desafío contra el poder en Roma. Cornelia Cinila era hija de Lucio Cornelio Cinna, uno de los mayores enemigos del dictador Sila. Cuando Sila tomó el control de Roma en el 82 a.C., ordenó a César que se divorciara de Cornelia, pero César se negó. Prefirió perder su herencia, su posición y su seguridad antes de abandonar a su esposa. Esa decisión casi le costó la vida. Tuvo que huir de Roma y vivir como un exiliado, hasta que la muerte de Sila le permitió regresar. En el 69 a.C., Cornelia murió. Y aunque César siguió adelante, nunca olvidó la lección. El poder tenía un precio, y a veces, ese precio era el amor. Con Cornelia muerta, César vio la oportunidad de fortalecer sus lazos políticos. En el 67 a.C., se casó con Pompeya Sila, nieta del dictador Sila. Era un matrimonio estratégico, pensado para mejorar su relación con la élite senatorial. Pero en el 62 a.C., todo cambió. Durante una festividad religiosa exclusiva para mujeres, Publio Clodio Pulcro, un político ambicioso, se infiltra disfrazado de mujer en la casa de César. Se decía que Clodio quería seducir a Pompeya, o incluso que ya eran amantes. El escándalo explotó en Roma. Y aunque no había pruebas contra Pompeya, César se divorció de ella inmediatamente. Su famosa justificación: la esposa de César no solo debe ser honrada, sino parecerlo. Con esta frase, dejó claro que la imagen de un líder era más importante que la verdad. En el 59 a.C., César contrajo matrimonio con Calpurnia Pisonis, hija de un poderoso senador. Fue un matrimonio político, pensado para consolidar su poder en Roma. Pero a diferencia de sus esposas anteriores, Calpurnia no fue protagonista de escándalos. Se mantuvo en la sombra hasta la noche antes de los idus de marzo. En el año 44 a.C., el Senado le otorgó el título de dictador perpetuo. Entre sus reformas estuvieron ampliación del Senado romano. Julio César aumentó el número de senadores de 600 a 900, incorporando a más personas de las provincias, especialmente de Hispania y la Galia. Esto le permitió tener mayor control sobre el Senado y reducir la influencia de la antigua aristocracia romana. Concesión de ciudadanía romana. Concedió la ciudadanía romana a muchos habitantes destacados de las Galias y de Hispania, algo revolucionario en su época. Esto ayudó a integrar mejor los territorios conquistados y fortalecer la lealtad de las provincias hacia Roma. Creación del calendario juliano. Antes de César, el calendario romano estaba desorganizado y dependía de ajustes arbitrarios. En el 46 a.C., introdujo el calendario juliano, basado en el año solar de 365 días, con un año bisiesto cada 4 años. Este sistema se utilizó durante siglos y es la base del calendario gregoriano actual. Estas reformas ayudaron a consolidar su poder y modernizar Roma. Pero también generaron resentimiento entre la aristocracia, que lo veía como una amenaza para la República. Además de general, Julio César también fue un escritor y orador excepcional. Más allá de su impacto político y militar, Julio César fue un brillante orador y escritor, considerado uno de los grandes estilistas de la prosa latina. Era un orador destacado.
Era un maestro de la retórica y la persuasión, con una oratoria clara y directa, que lo ayudó a ganarse el favor del pueblo y a influir en el Senado. Se decía que su elocuencia rivalizaba con la de Cicerón. Sus obras perdidas. César no solo escribía sobre política y guerra, también redactó tratados sobre astronomía, religión republicana romana, un estudio sobre el latino. Lamentablemente, ninguna de estas obras ha sobrevivido hasta hoy. Sus obras conservadas. Las únicas obras de César que han llegado hasta nosotros son sus famosos comentarios. Comentarios sobre la guerra de las Galias. Su propio relato de la conquista de la Galia, escrito en tercera persona para parecer objetivo. Es una de las fuentes más valiosas sobre el mundo celta y la guerra romana. Comentarios sobre la guerra civil. Describe su enfrentamiento contra Pompeyo y el Senado, justificando sus acciones y presentándose como el salvador de Roma. Las fuentes sobre su vida. Mucho de lo que sabemos sobre César proviene de historiadores como Suetonio, en vida de los 12 Césares, Plutarco, en vidas paralelas, Velleio, Patérculo y Eutropio, quienes detallaron su legado en la historia romana. Su estilo literario era simple, preciso y persuasivo, diseñado para mostrar su grandeza y justificar sus acciones. A través de sus escritos, César moldeó su propia imagen para la posteridad, dejando un testimonio que aún resuena en la historia. Y hay una pregunta que ha dividido a historiadores durante siglos. ¿Quiso convertirse en rey? ¿Por qué vestía toga púrpura, el color de la realeza? ¿Por qué permitió que su estatua se colocara entre la de los antiguos reyes de Roma? ¿Por qué Marco Antonio le ofreció una corona y la rechazó? Para entender si Julio César quería ser rey, primero debemos entender algo muy importante. Roma odiaba a los reyes. ¿Por qué? Porque, siglos antes, Roma había sido gobernada por monarcas, hasta que el último rey, Tarquinio el Soberbio, fue derrocado en el 509 a.C. Desde entonces, Roma se convirtió en una república, donde el Senado tenía el poder y la monarquía era vista como una amenaza a la libertad. Ser llamado rey en Roma era casi una sentencia de muerte. Entonces, si César realmente quería ser rey, ¿no era consciente del peligro? En el 44 a.C., poco antes de su asesinato, ocurrió un evento que desató la polémica en Roma. Durante los festejos de las Lupercales, en pleno foro romano, Marco Antonio, uno de los más fieles aliados de César, le ofreció una corona en público, pero César la rechazó. El pueblo gritó de entusiasmo, pero Marco Antonio volvió a intentarlo. Y César la rechazó una segunda vez. Entonces, si rechazas la corona, ¿por qué muchos creían que quería ser rey? Poco antes de su muerte, el Senado le otorgó a Julio César el título de dictador perpetuo, algo nunca antes visto en Roma. Era el líder absoluto, sin necesidad de elecciones. Aquí estaba el problema. Se vestía con toga púrpura y botas rojas, símbolos de la realeza. Colocó su estatua junto a la de los antiguos reyes romanos. Algunos documentos lo llamaban rex, rey, aunque él nunca lo reclamó. Para sus enemigos, esto era demasiado. Si no se proclamaba rey, al menos accionaba como uno. Algunos historiadores, como Suetonio y Plutarco, sugieren que César tenía planes de abandonar Roma y luego regresar con el título de rey. Se decía que planeaba invadir Partia, actual Irán, y que al regresar, sus tropas lo aclamarían como rey de Oriente. Si esto era cierto, su asesinato impidió que lo lograra. Para los senadores, no podía esperar a ver si era cierto o no. Tenían que actuar. El 15 de marzo del 44 a.C., en los idus de marzo, César llegó al Senado, ignorando todas las advertencias. De repente, Tilio Cimbro lo sujetó por la toga, y el primer golpe cayó. Habían más de 60 senadores armados con dagas, que lo apuñalaron 23 veces. Cuando vio a Bruto entre los asesinos, César dejó de resistirse. Dijo realmente, «Tú también, Bruto». Probablemente no. Pero su muerte cambiaría la historia para siempre.
César cayó muerto a los pies de la estatua de Pompeyo. Bruto, Casio y los senadores creían que estaban salvando la república, pero en lugar de restaurar la democracia, su acto abrió la puerta al Imperio Romano. Marco Antonio y Octavio persiguieron a los conspiradores y acabaron con todos ellos. Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma, con el nombre de Augusto, tomando el legado de César. La república había matado a César, pero el imperio acababa de nacer. Roma nunca volvió a ser una república. César cambió la historia, para siempre. Julio César fue más que un general, más que un dictador, más que un hombre. Fue el arquitecto de un imperio que él nunca llegó a ver, pero que marcó la historia para siempre. ¿Quería ser rey? Tal vez. ¿Necesitaba una corona para ser el hombre más poderoso de Roma? No. Sus enemigos lo asesinaron creyendo que salvarían la república, pero su muerte fue el inicio del Imperio Romano. Su legado no murió con él, sino que se hizo inmortal. ¿Fue su ambición su mayor error o su mayor logro? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historia.